todos, qué rico saludarlos nuevamente a través del programa saludable del canal Televid, Sana que Sana. Hoy tenemos el gusto de tener a 3 invitados de nuestra clínica Cardiovid para hablar de un tema que tan común, doctor, pacientes anticoagulados, es mucha gente. Muy común. Es un tema que en la medida en que la población envejece, vamos a tener más pacientes que van a requerir anticoagulación. Porque se incrementa la incidencia de una enfermedad que se llama la fibrilación auricular. Entonces eso va a ser algo como cada vez más común. Perfecto. Él es el doctor José Gregorio Torrens, médico internista, que nos va a estar acompañando con otros invitados, como les decía, de Cardiovid. Adelante, doctor. Gracias. Y está con nosotros por primera vez, después de llegar de una época con su bebé recién nacido, que no la conocía, un gusto. Ana Cristina Alzate es una enfermera que hace parte del programa de anticoagulados, que es bien fuerte en la clínica Cardiovid. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Blanquita, muchas gracias. ¿Hace cuánto estás en anticoagulados? Hace más o menos año y medio. Año y medio. Sí, señora. Por decir algo por encimita, ¿cuántos usuarios, y ya les vamos a explicar qué es lo que hace este programa, puede tener el programa de anticoagulados de Cardiovid, Cristina? En la clínica Cardiovid tenemos aproximadamente 800 pacientes en el programa. Ya les vamos a contar Sí, el señora. acompañamiento tan importante que les hacen a esos pacientes desde Cardiovid y por qué es tan importante que los pacientes anticoagulados, coagulados, uno dice anticoagulados, tengan controles y tengan ciertas recomendaciones en su día a día para que ese tratamiento sea exitoso. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp. Ustedes saben, aquí están los especialistas, inquietudes, comentarios sobre cómo manejan el tema de anticoagulantes, qué tan juiciosos son a la hora de tomar el medicamento, qué controles tienen justamente para examinarse cómo están sus niveles de coagulación, ¿cierto? ¿Será así? Sí, sí. Cuéntenos o pregúntenos en el 305-316-6560. Vamos entonces con una primera pregunta que nuestro periodista Carlos Rincón encontró en las calles de la ciudad con relación a los anticoagulados. Veamos. Hola, mi nombre es Ángela María Moncada y tengo una pregunta. ¿En qué ocasiones es necesario anticoagular la sangre? Yo creo que por ahí es que hay que arrancar. El doctor Torrens, ¿cuándo le dice a un paciente, hermano, váyase para la unidad de anticoagulados de la clínica Cardiovid? ¿Cuándo es necesario tomar esa decisión? Bueno, allí ahorita vamos a mostrar unas diapositivas en la que voy a mostrar diversas situaciones en las que se debe anticoagular un paciente. Generalmente se anticoagula un paciente cuando por alguna condición médica tiene un alto riesgo de hacer una trombosis. Las trombosis podrían ser generadas ya sea por defectos de nacimiento de la coagulación o puede ser por defectos adquiridos de la coagulación, ya sea por ejemplo un paciente que esté en reposo, un paciente que esté tomando algunas sustancias que le estimulen la trombosis, en fin. Voy a mostrarles aquí una diapositiva. Adelante, Doc. Y yo quisiera preguntarle, con esta imagen podemos hablar de los componentes de la sangre y de pronto ahí inmerso podemos contar qué es la coagulación, cómo se produce ese proceso. Perfecto. Entonces aquí en esta imagen les muestro los diferentes componentes de la sangre que están circulando en todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo y encontramos los conocidos o llamados glóbulos rojos que tienen esa manera, parecen como unas balsitas que van en la sangre y tienen como función transportar el oxígeno que se necesitan para los diferentes tejidos, para los diferentes órganos del cuerpo. Ahí tenemos también otras como llamados glóbulos blancos o leucocitos, que ellos tienen tienen varias funciones, dentro de las más importantes es la de defendernos de las diferentes infecciones. Esos actúan como una serie de policías buscando en algún momento si entra alguna bacteria o algún virus, nos van a defender. Y otras que se llaman plaquetas, que como su nombre lo dice, actúan como placas que evitan que la sangre se salga cuando nosotros tenemos de pronto alguna herida, y ellas actúan como a manera de una malla, impidiendo que salga la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa, doctor, cuando un paciente forma trombos o cuando un paciente no cicatriza, no coagula? Bien. La otra imagen, sí. porfa.
La siguiente imagen, please. Entonces, cuando una persona tiene alguna herida, por ejemplo un golpe o alguna situación que le genere un daño en un vaso sanguíneo o en alguna parte de los tejidos, comienza a activarse una serie de mecanismos que van a impedir que se extravasen o se salgan algunas sustancias del cuerpo, como la sangre y otras sustancias. Entonces las plaquetas son una de las principales sustancias que se activan y empiezan a acumularse y forman una red, como una telaraña, para impedir que la sangre se salga del vaso sanguíneo. Entonces ese es como uno de los principales mecanismos. Luego hay otros mecanismos que también se están dando de manera simultánea, que es mediado por los factores de la coagulación, que es una serie de proteínas que se van activando de una manera, digamos, al unísono, o sea, al mismo tiempo, junto con las plaquetas. Entonces, de esos factores de la coagulación se le ha dado diversos nombres y también han sido enumerados de acuerdo a la época en la que se descubrieron, de la manera en que se descubrieron, y algunos de ellos son elaborados en el hígado y son factores que son dependientes, algunos de ellos, de la vitamina K, como vemos allí. Ahí está el factor 2, 5, 7, 9, 10, 11, y los vitamina K dependientes son el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces esos factores, para activarse, es decir, para poder hacer su función, que es la de evitar que la sangre se escape, necesitan de estos vitamina K. Ajá, ahorita con una nutricionista hablaremos específicamente de eso. Entonces, cuando hay sustancias que bloqueen a la vitamina K, como lo hace la warfarina, que es un anticoagulante, impide que estos se activen y hace que la sangre se mantenga delgadita o anticoagulada. Perfecto. Por eso el anticoagulante muy común, que viene siendo utilizado desde hace mucho tiempo, la warfarina, es uno de los anticoagulantes que nosotros conocemos. Ya hoy por hoy salieron otros anticoagulantes. Ahí están nombrados. Que vemos aquí, como el Rivaroxaban, el Apixaban, Edoxaban, Dabigatran, y hay muchos otros que están pues saliendo al mercado. Van a actuar sobre diferentes factores de coagulación, impidiendo que estos se activen, y entonces se bloquea el proceso de la coagulación, es decir, la formación de un trombo para que se evite la salida de la sangre, y ellos tienen esa función. Y aquí tenemos finalmente unas imágenes que ilustran los diagnósticos que harían tomar la decisión de anticoagular a una persona. Para la pregunta que hizo la señora, tenemos una de las situaciones por la cual se anticoagula hoy en el mundo. La principal causa de anticoagulación es la fibrilación auricular. ¿Qué es eso? En el proceso del envejecimiento se va dando una serie de cambios en las aurículas del corazón, y eso hace que se generen unos circuitos que disparan de manera irregular, de manera arbitraria, sin ningún control, que eso es lo que se le llama la fibrilación. Entonces hace como son como cortos circuitos en el corazón. Exacto. Entonces eso, ¿qué hace? Ese cortocircuito va a generar un movimiento irregular de las aurículas, y eso hace que la sangre se bata de una manera irregular, como cuando uno bate de pronto una olla con agua, que salen unos grumos. Esos grumos son coágulos, que si esos grumos o coágulos viajan por la sangre al cerebro, pueden producir una trombosis, y eso es lo que la gente le llama una trombosis o derrame cerebral o una isquemia cerebral. Perfecto, esa es una. Sigamos con la otra. Trombosis venosa profunda también haría que un paciente sea anticoagulado. Pongamos, si hay personas que están en una situación, pongamos, llegaron a un hospital y están muy quietos, no se mueven, la circulación no fluye de manera adecuada, tiende a producirse coágulos. O de pronto cuando una persona presentó una fractura, o de pronto una persona que le hicieron una cirugía de cadera o de la rodilla, que tienen que quedarse quieto, o de pronto un viaje muy largo, un viaje transatlántico, que uno tenga varices, que eso le predisponga a que la sangre no circule de la manera adecuada, se pueden formar coágulos en las piernas, y eso es lo que se le llama trombosis venosa profunda, porque es en las venas más profundas del cuerpo que se forman. Otra situación que podría ser derivada de la anterior es la trombosis venosa profunda, y es que
de un coágulo que se formó en la pierna puede viajar a los pulmones y obstruir la circulación de los pulmones, y es lo que le llamo embolia pulmonar, o algunos le llaman tromboembolismo pulmonar, y esa es otra situación por la cual uno debe anticoagular a los pacientes. Y finalmente, el asunto de prótesis valvulares mecánicas. Sí, algunos pacientes que se les dañan las válvulas del corazón hay que reemplazárselas, ya sea por válvulas mecánicas o válvulas biológicas. Para el caso de las válvulas mecánicas, como es un cuerpo extraño, cuando la sangre pasa por allí, tienden a formarse trombos que podrían hacer que se coagule esa válvula, y esa obstrucción de la válvula podría generarle a uno la muerte inmediatamente. Entonces, por eso esas personas que están con válvulas mecánicas deberían estar anticoagulados de por vida. Perfecto, doctor. Lo dejo descansar un ratico. Gracias. Pero a usted ya la tengo muy calladita, entonces seguimos con Cristina. Son muchas las recomendaciones que los pacientes deben seguir cuando son anticoagulados. Debe ser un estilo de vida como muy particular para ellos, sin que sea un asunto ni difícil ni esclavizante, pero sí deben ser muy cuidadosos, Cristina. Eso es lo que ustedes les enseñan y les hacen seguimiento allí. Cuéntanos un poco. Sí, Olguita, nosotros en el programa contamos con un grupo interdisciplinario donde está liderado por la enfermera, pero siempre tenemos el apoyo del cardiólogo, del internista. Entonces, el paciente ingresa, hacemos un interrogatorio muy completo, miramos qué antecedentes tiene el paciente, qué otras enfermedades sufre, sobre todo si hay enfermedad renal, si hay enfermedad hepática, la edad del paciente. Todos estos factores se tienen en cuenta a la hora de medicar al paciente, sobre todo cuando hablamos de la warfarina. Es un medicamento de mucho cuidado, pero que los pacientes ya aprenden su nuevo estilo de vida y conviven con ello muy fácil. Además, es muy importante el acompañamiento de la familia. Entonces, en la Clínica CardioVit tenemos un programa muy bueno donde no solo tenemos en cuenta al paciente, sino su entorno familiar. Nosotros damos unas conferencias todos los martes en la mañana, martes 8 de la mañana. Todos los pacientes anticoagulados están invitados a un programa con diferentes profesionales. Tienen el acompañamiento del médico, la enfermera, la nutricionista, el psicólogo, el odontólogo, el químico farmacéutico, el fisioterapeuta, porque es que estar anticoagulado no es solo tomarme un medicamento y listo. Estar anticoagulado cambia todo en su vida, pero se convive con ello fácilmente. Y es por un bien, es por el bienestar, por las 800 personas en este momento más o menos hacen parte del programa anticoagulado. Vea, le mandaron esta pregunta a Cristina. Sí, señor. Hola, mi nombre es Viviana y tengo una pregunta. ¿Qué cuidados debe tener en su cotidianidad un paciente anticoagulado? Pues mija, despáchese, porque son varios, bastantes. Insisto, no es por crear terror ni mucho menos, pero sí son asuntos que deben tener en cuenta, que son fáciles, yo pienso que de vivir en la cotidianidad, pero que no se pueden dejar pasar. Cuidados básicos para pacientes anticoagulados, hay un montón. Bueno, son muchos. Lo primero es que el paciente sea muy adherente al programa. Entonces, vamos a hablar de los pacientes que toman la warfarina. Okay. Ese medicamento se toma a las 4 de la tarde idealmente, y es muy importante que el paciente lo tome haciendo un ayuno 1 hora antes y 1 hora después. ¿Por qué? Porque eso mejora la absorción del medicamento. Entonces siempre ellos aprenden su hábito, programan el celular, se inventan alguna forma de tener ese ayuno de 2 horas. ¿Por qué a las 4 de la tarde? ¿Hay alguna razón? Sí, es porque cuando hacemos el examen que se llama tiempo de protombina, el examen de sangre nos arroja un índice que se llama el INR. Es un índice internacional para medir la coagulación de la sangre. Los pacientes, de acuerdo a su enfermedad, tienen un rango terapéutico. Algunos, por ejemplo, los de fibrilación auricular, es entre 2 y 3, pero pacientes con válvula mecánica, por ejemplo, si es mitral, es de 2,5 a 3,5. Entonces, a la hora de hacer el examen, los niveles de la warfarina los niveles Ese es el horario ideal, deben estar alticos para que el examen salga correcto. Entonces, 4 de la tarde, ojo, con warfarina, porque después vamos a hablar de otros anticoagulantes, ¿verdad? Sí, señora. 4 de la tarde, ayuno a 1 hora antes y después de la ingesta. ¿Qué más? Exacto. Se debe tomar la warfarina con agua, no con café, ni con tinto. ¿Y con leche? Ni con leche, porque pueden alterar la absorción en el estómago, ¿cierto? Los pacientes deben estar muy bien acompañados de su familia,
si es un adulto mayor o si es un niño, el medicamento no lo toma el paciente directamente, sino el adulto responsable, ¿cierto? Es muy importante tener claridad en la dosis diaria, porque no todos los pacientes se toman una pastilla diaria, algunos toman media, algunos toman 2 al día, eso va de acuerdo a muchas condiciones del paciente, a su masa muscular, a sus condiciones, si tiene enfermedad renal o hepática, como habíamos hablado. Entonces se les entrega un carnet que ellos siempre deben portar y ahí dice específicamente qué dosis tomo lunes, martes, miércoles, jueves, si algún día descanso también. Entonces ser muy adherente a la dosis. Si en algún momento, si algún día olvidan tomar el medicamento, ellos lo pueden tomar hasta las 11 de la noche. Si ya pasó la medianoche, no deben tomar la dosis porque ya queda ¿Ni muy 2 al cercana. otro día? Ni al otro ¿Por qué? día duplicar la dosis porque puede presentar sangrado. Lo que deben hacer en ese caso es informarnos, llamarnos al programa para adelantar la cita del control porque puede disminuir o aumentar el INR en esos casos. Perfecto. Otro de los cuidados es la nutrición. Ya enseguida Clemencia nos habla Más sobre, especificaciones sobre la famosa vitamina K. exacto, controlar la ingesta de vitamina K. Los pacientes anticoagulados no deben aplicarse inyecciones intramusculares por el riesgo de sangrado. Puede haber un sangrado en el músculo. Esa sangre que está es más delicado. liquidita de lo normal, ¿no? Exacto, ellos tardan un poco más en coagular la sangre, por eso mismo también hay que tener mucho cuidado al manipular elementos cortantes o con los que se puedan chuzar, cuchillos, tijeras, tener mucha precaución. O mejor dicho, asuntos para preguntarle al doctor Torrence y a Cristina son muchísimos. Por ejemplo, las visitas al odontólogo, cómo prepararse para ir a una cirugía. Ahorita hablaremos de la diferencia de tomar warfarina y otros nuevos anticoagulantes. Pero es que yo me quiero ir para su oficina, para su segundo hogar. Nos vamos de Televid a la clínica Cardiovid. Vamos a la, se llama Unidad de Pacientes Anticoagulados. Clínica de anticoagulados. Clínica de anticoagulados. Nos vamos para allá a conocer un poco su historia, a conocer los servicios que prestan y regresamos a estudio para hablar con una de las nutricionistas de Cardiovid, María Clemencia Jaramillo, para justamente contarles qué recomendaciones nutricionales deben tener los pacientes anticoagulados. Vámonos para Cardiovid. El programa de anticoagulados se implementó en la clínica hace aproximadamente unos 30 años. Surgió como un servicio de apoyo al tratamiento médico para los pacientes que toman un medicamento, al cual hay que hacerle un control estricto para evitar complicaciones como la hemorragia o la formación de trombos. Los controles a los pacientes se hacen más o menos cada 2 meses de acuerdo con el resultado del examen. Máximo son 2 meses. Es muy importante este control porque si el paciente toma, digamos que juiciosamente el medicamento, el resultado va a ser muy estable. Atendemos un promedio de 30 pacientes diarios, pueden ser hasta 50, mínimo 20 pacientes, de lunes a viernes, de 7 a 2 de la tarde. Y no solamente pues es para revisar el resultado del examen, sino que también atendemos la llamada del paciente, porque es importante que nos informen los cambios en los medicamentos que interfieren con el tratamiento. Las especialidades que intervienen son diferentes de acuerdo a la enfermedad del paciente. Pueden ser los cirujanos cardiovasculares, los cardiólogos, los internistas, los neumólogos. Dependiendo de la patología del paciente, ellos ordenan el medicamento y remiten el paciente al programa. Además que todos hacen parte del programa educativo. Cuando el paciente llega al control, llega inicialmente al laboratorio, le toman la muestra de sangre, que más o menos en media hora es reportada. Nos la reportan a las enfermeras, nosotras revisamos el resultado, el paciente lo atendemos y de acuerdo al resultado le sugerimos cómo debe tomarse el medicamento. En caso de que haya alguna duda de que el paciente no esté bien anticoagulado, pues tenemos el soporte médico, siempre tenemos un cardiólogo asignado para este soporte. Y hacemos énfasis durante la revisión del medicamento sobre los cuidados que tiene que tener
el por qué el paciente tiene que asistir cumplidamente al tratamiento, o en caso de que tenga que venir antes, también pues explicarle la importancia de venir antes. Le hacemos también la invitación para que asista a las charlas educativas, que son todos los martes de 8 a 9 en el auditorio, coordinadas por psicología, y en la que participamos todos los profesionales de la clínica. Estamos hablando de comida. María Clemencia Jaramillo, ella es nutricionista de la Clínica Cardiovid. María Clemencia, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Y estábamos hablando en términos generales de verdad de lo que se relaciona la nutrición con todos los diagnósticos. Les recordaba yo que hace poquito hicimos un programa sobre alimentos que inflaman y que es importante evitarlos, y otros que son recomendados para eso, en fin. Pero el tema que nos convoca hoy es los pacientes anticoagulados. A ver, ¿qué es eso de la vitamina K y cuál es su relación con estos pacientes, Clemencia? Bueno, la vitamina K es una vitamina muy importante, es una vitamina liposoluble y tiene unas funciones específicas en el cuerpo. Una de ellas es dentro de la cascada de la coagulación, entonces por eso tiene relación con la warfarina específicamente. Ajá, ¿y qué es lo que pasa con la vitamina K y la warfarina? Cuando los pacientes consumen warfarina, no deben excederse en el consumo de alimentos fuentes de vitamina K. Entonces ellos, cuando empiezan el programa y empiezan a meterse a internet y a mirar qué es lo que tienen que hacer, llegan con muchas preguntas y con muchas dudas sobre qué pueden comer realmente que no les interfiera con su medicamento. La vitamina K lo que hace es interferir en el proceso de la warfarina. Sí. Exactamente, porque la vitamina K tiene una acción en la coagulación y la warfarina hace lo contrario. Entonces lo que necesitamos es que haya unos niveles adecuados de vitamina K para que no tengamos interferencia con la warfarina y el médico no tenga que empezar a subir y a bajar el medicamento por ese consumo inadecuado de esa vitamina. Perfecto. Tú dices que la relación de la vitamina K en anticoagulados es específicamente para quienes toman warfarina, no otros anticoagulantes. No otros anticoagulantes, solamente interfiere con el consumo de warfarina. En otros anticoagulantes no hay esa interferencia. ¿En qué alimentos está presente la vitamina K que ustedes dicen no? Bueno, entonces para empezar a hacer la educación es muy importante como generalizar que los alimentos que contienen vitamina K son los alimentos más que todo verdes, ¿cierto? Los vegetales. Entonces las personas empiezan a quitar esos alimentos, esos vegetales, y empiezan a no consumir ensaladas, ¿cierto? Entonces, verdes, los que definitivamente no, espinaca. Espinaca, brócoli, coles, hay otros que no son verdes que también lo contienen, como son, por ejemplo, los lácteos también contienen vitamina K, las carnes también lo contienen, el huevo. Entonces no es que dejemos de comer esos alimentos, porque entonces nuestra alimentación va a estar muy limitada y vamos a tener deficiencias de otros nutrientes. Es aprender a modular esos alimentos fuentes de vitamina K. Nosotros tenemos un requerimiento de vitamina K que va más o menos entre 120 y 90 microgramos al día, pero hay unos alimentos que exceden inclusive esa recomendación. Entonces cuando consumimos excesos de esos y somos anticoagulados, vamos a tener una interferencia con el medicamento real y no vamos a tener lo que necesitamos, que es un INR controlado. Teniendo en cuenta que los lácteos, los huevos, las carnes rojas, sí, son tan incluidas en nuestras dietas, ¿cómo manejan ustedes eso? ¿Qué recomendaciones les dan para que no dejen de comer y de ingerir vitaminas, minerales y todo lo que esto le da al organismo? Las carnes, la leche, el huevo son fuentes de proteína, entonces son alimentos que no podemos excluir de nuestra alimentación. Tienen que estar presentes siempre dentro de la alimentación. Pero hay otros alimentos que podemos modular. Por ejemplo, las coles. Una porción de col, que es una taza, tiene más o menos entre 300 y 350 microgramos, entonces excede completamente la vitamina K que se requiere. Un paciente anticoagulado no se puede comer un pocillo de col, pero lo que debe hacer es que los alimentos fuentes de vitamina K deben estar más o menos todos los días en la misma proporción, porque lo que más afecta es que variemos radicalmente nuestro consumo, que un día nos portemos mal, como les digo yo, y nos comamos una sopa crema de cosas verdes, y entonces ya al otro día me voy a cuidar súper bien y no voy a comer absolutamente nada verde. Entonces empieza la vitamina K en sangre a estar muy oscilante. Entonces lo que necesitamos es que esté muy controlada, todos los días el mismo consumo. Es por eso cuando el aguacate, que también es fuente de vitamina K,
que están presentes en nuestra alimentación. Entonces los pacientes me dicen, nunca más puedo comer aguacate. No, el aguacate tiene unas propiedades que son importantes y que debemos tenerlo en nuestra alimentación, pero debe ser controlada la cantidad que consumimos y no comerme hoy medio aguacate y ya no volver a comer aguacate. Entonces, por ejemplo, si una persona le dice, pero doctora, yo no puedo vivir sin mis espinaquitas, hombre, yo no puedo vivir sin mi brócoli. Usted le dice, relájese, consuma esta cantidad y con eso no le va a causar problemas a su proceso de anticoagulación. Debe ser dependiendo de la persona, ¿cierto? Individualizado, porque dar esos permisitos hace que de pronto tengamos problemas con la anticoagulación. Sí. Pero si definitivamente es un alimento que no se puede quitar de la dieta de esa persona, pues miramos cómo la incluimos en pequeñas cantidades y hacemos una regularidad en el consumo. No que haya excesos un día y a los otros días ya no lo tengamos. Pero miren que de alguna manera suena sencillo, ¿cierto? Usted es un paciente anticoagulado con warfarina en la clínica de anticoagulados de Cardiovid, lo remiten a la nutricionista y ella evaluará su caso. Como nos decía el doctor Torrens, hay muchos motivos por los que puede llegar uno a ser anticoagulado. Con base en su historia clínica, ella le va a decir qué comer, qué no comer, qué moderar, pero seguir comiendo rico, seguir comiendo con base en sus gustos, pero cuidando que ese proceso de anticoagulación sea regio. ¿Es algo así? Es algo así, sí, es controlar y no tener ciertos permisos que tienen otros pacientes. Los suplementos nutricionales no son para todos los pacientes anticoagulados, tienen un uso específico y hay que evaluar si lo necesitan o no, igual que los productos medicinales o las hierbitas o las aromáticas que muchas personas consumen. Entonces hay unas que se pueden, otras que no se pueden, entonces hay que mirar individualmente qué consume esa persona para poderlo cuadrar. Porque eso genera las famosas interacciones, que todos pensamos que los suplementos, que los alimentos naturistas o naturales, como los llamen, son inocuos, no causan nada, pero resulta que sí pueden juntarse con la warfarina y hacer estragos. Sí. Hay que tener mucho cuidado con los alimentos o los productos naturales porque no todos son recomendados en los pacientes anticoagulados. ¿El licor? Bueno, el licor, ya el doctor hablará del licor, pero el licor realmente debe estar muy controlado en el paciente anticoagulado y debe ser solamente con el permiso del cardiólogo o del internista. Ay, ¿cómo le rogarán? Ay, doctor. María Clemencia Jaramillo, nutricionista de la Clínica Cardiovid, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Como se han dado cuenta, nuestro tema de hoy son los pacientes anticoagulados. Cuando regresemos estarán nuestros dos especialistas de Cardiovid, el doctor José Gregorio Torrens, médico internista, y la enfermera que hace parte de la Clínica de Anticoagulados de Cardiovid, Ana Cristina Alzate, para responder todas sus inquietudes al 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Sigamos aprendiendo juntos sobre el mundo de los pacientes anticoagulados. Recomendaciones para ellos, algunas, ¿no? Tomar la dosis exacta de su medicina y a la misma hora, 4 de la tarde, nos explicó Cristina. No consumir ningún otro tipo de medicamento sin consultar con su médico, incluidos los suplementos y los medicamentos naturistas. Evitar el consumo de alcohol, ya el doctor Torrens nos ampliará eso. Consultar inmediatamente si hay sangrado en orina y materia fecal, y ya también hablaremos de otros asuntos que nos harían consultar inmediatamente al médico al ser paciente anticoagulado, y evitar las inyecciones intramusculares. Decía también Cristina, dosis exacta, no solo a la misma hora, sino la dosis exacta. Tenemos inquietudes. Veamos, nos escriben desde Fredonia, qué rico. Ese es suroeste, ¿cierto? ¿Cierto? Me ubico. Rosalba, bienvenida, qué rico que estés con nosotros. Quiero saber si un hombre de 37 años que fue anticoagulado hace 6 años tendrá inconvenientes para engendrar hijos. ¿Tiene algo que ver, doctor Torrens? Pues no pienso que tenga ningún inconveniente, porque primero hay situaciones de salud que son donde uno necesita de manera transitoria anticoagularse. Pongamos un tiempo de 3 a 6 meses de anticoagulación y no hay ningún problema, sobre todo cuando ya cesó de consumir el medicamento. Hay algunos problemas que, por ejemplo, podría tener una persona, una mujer que esté consumiendo warfarina al embarazarse. Si está consumiendo en la actualidad durante el embarazo warfarina,
hay riesgo de tener algún tipo de malformación fetal. Pero si hay alguien que ya no está consumiendo ningún medicamento de esos, no tiene ningún problema. Generalmente la anticoagulación, doctor, ¿es temporal o hay personas que deben hacerlo de por vida? Puede ser de las dos. Por ejemplo, hay situaciones en las que, pongamos, una persona fue sometida a una cirugía de cadera y de pronto no se tuvo como recomendación darle una anticoagulación por cierto tiempo, que se le llama profilaxis. Profilaxis significa como en esa condición hay predisposición a formarse trombos en las piernas, se pone un anticoagulante, que puede ser un anticoagulante inyectado o un anticoagulante tomado por alrededor de unos 35 o 28 días. Si durante ese tiempo de pronto la persona se quedó mucho tiempo en la cama, se le predispuso y se le formó un trombo, esa persona requeriría anticoagulación por 3 a 6 meses. Mínimo 3 meses, ¿por qué? Porque ya la condición en el tiempo va a desaparecer, ya esa persona va a ser reincorporada a su actividad, va a caminar, no va a tener, o sea, esa condición desaparece, entonces en esa condición hay que hacerlo de manera transitoria. Pero hay otras personas que, por ejemplo, los que mencioné de las válvulas mecánicas, que eso lo va a tener de por vida, eso hay que anticoagularlo de por vida, o aquellas personas que tengan un problema en un factor de la coagulación, que se le llama trombofilias, esas personas, como es un daño genético que en el momento no hay cura, esa persona va a tener el factor de riesgo de producir trombosis para toda la vida. Entonces esa persona tratamiento va a requerir, o las personas a las cuales nosotros le diagnosticamos una fibrilación auricular, que pongamos una persona de 70 años, yo le diagnostico una fibrilación auricular, eso no desaparece de por vida, entonces hay que anticoagularlo de por vida. Como quien dice, según el caso. Exacto. Cristina, ahorita al entrar del corte decíamos que unos signos de alarma que haría consultar a un anticoagulado es hemorragia, sangre, presencia de sangre en la materia fecal o en la orina. ¿Qué otros asuntos deberían hacer a una paciente con esta condición consultar al médico, urgencias? Los pacientes anticoagulados deben estar muy pendientes de no presentar equimosis, morados en la piel. Morados que no aparecen por un Exacto. golpe, pues. Cuando esos morados, exacto, sin ninguna causa empiezan a aparecer ya muy frecuentemente, debemos adelantar el control para tomar el examen y mirar si es que el INR se aumentó. A veces puede ser por un proceso infeccioso, por una enfermedad diarreica, porque tomó algún medicamento que no, por ejemplo, a veces un antibiótico, algún medicamento hace que el INR aumente y hace a la persona más propensa a sangrar. También si hay hematomas, no por golpes, sino que aparezcan de la nada, hematomas en brazos, en muslos, en cualquier parte del cuerpo, sin ninguna causa, hay que consultar y hay que hacer el examen antes de la fecha del control. También cualquier tipo de sangrado, sangrado por la nariz, sangrado por la boca, expectorar con sangre, vómito con sangre y materia fecal con sangre, lógicamente, porque nos puede estar hablando de una hemorragia de tracto digestivo o una úlcera. Entonces es muy importante que el paciente consulte por urgencias y que sean portadores de la manillita que los haga ver como paciente anticoagulado y que porten su carnet, porque a veces el paciente va por la calle, sufre un desmayo, un síncope, entonces cuando llegue a urgencias es muy importante que ese paciente esté anticoagulado o a veces en un accidente presenta una hemorragia. Perfecto. Entonces, para revertir. ¿Esos controles son normalmente, y si nada de extraordinario ocurre, cada mes o cada cuánto? Depende. Normalmente cada 2 meses, una vez ya hayamos logrado el rango terapéutico. Cuando se hace el ingreso, el paciente tiene control cada semana. Ya cuando se logra el INR, sea entre 2 y 3 o 2,5 y 3,5, ya el paciente lo empezamos a ver cuando pasamos el primer mes, lo vemos cada mes por 3 meses y de ahí en adelante cada 2 meses sin nada extraordinario. Lo importante es que se dejen llevar. Ustedes analizan cada caso y con base en eso. Y otra cosa muy importante, Olguita, es que los pacientes tienen que estar de la mano del programa de anticoagulados, con la enfermera, con el cardiólogo, porque cuando sufren una infección y el médico les manda antibiótico, el paciente no
muchos dicen, no, no voy a tomar el antibiótico hasta llegar al programa. Eso no se puede hacer. Hay que tomar el antibiótico porque si no la infección toma ventaja y puede ser más grave, sino que entonces nos llama, se comunica al programa anticoagulados, adelantamos la cita del control por si hubo un cambio en los tiempos de coagulación y ajustamos la dosis de la warfarina. Pero siempre hay que tomar los medicamentos que el médico le ordena. Perfecto, Cristina. Buenos días, qué rico que estés con nosotros. Tengo una hermana a la que le diagnosticaron Policitemia vera. Policitemia vera. Le recetaron Hidroxiuria. Le pregunto, ¿es un anticoagulante y qué hace en la sangre? Gracias a ti por escribir. Bueno, primero, la policitemia vera es un cáncer en la sangre que se caracteriza por producir cantidad de células en el organismo, sobre todo las células que nosotros llamamos de la serie eritroide o la serie que produce los glóbulos rojos. Entonces hay un exceso de glóbulos rojos en la sangre, diferente a la poliglobulia, que es también un exceso, pero es producido por otro tipo de línea de enfermedad. Entonces la policitemia, hay una gran cantidad de células circulando que pueden producir trombosis. Si se acumulan esas células y pasan por un vaso sanguíneo muy pequeño, pueden ser capaces de taponarlo y eso podría generar trombosis. Le dan la hidroxiuria para disminuir el número de células. La hidroxiuria no es un anticoagulante, es una sustancia que se utiliza para disminuir el número de células. Si yo disminuyo el número de células de la policitemia, la controlo y la circulación se me mejora y puedo disminuir los síntomas. Por ejemplo, los pacientes con policitemia pueden tener una cosa que se llama eritromegalia y es que la cara se le pone muy roja porque hay muchos glóbulos rojos, o de pronto podrían tener problemas como dolores de cabeza, calambres, porque se altera la circulación. Entonces, cuando se toma la hidroxiuria, se disminuye el número de células y mejoran esos síntomas. Perfecto. Pero no es un anticoagulante. Ahí está la respuesta. Vamos a nuestra segunda pausa, regresamos en instantes, en muy poquito tiempo. Seguiremos hablando y aprendiendo juntos sobre los cuidados para los pacientes anticoagulados. Esto es Sana que Sana. Y para seguir hablando hoy de anticoagulados en Sana que Sana, vamos con esta otra inquietud. Veamos. Buenos días para ti. Qué bueno sería que hablaran del anticoagulante apixaban, nos lo corrigió abajito, apixaban, y no solo de la warfarina. Gracias a ti por escribir y ese es un tema que les debíamos. ¿Desde hace cuánto se viene hablando de nuevos anticoagulantes o como es anticoagulantes directos, me dijo usted, y cuál es la diferencia? Sí, más o menos desde la década de los 90 comenzaron a salir otros tipos de anticoagulantes que en esa época, como eran diferentes a la warfarina, se le llamaban nuevos anticoagulantes. Pero hoy por hoy ya son llamados o conocidos más como anticoagulantes directos. Sin embargo, siempre que uno dice nuevos anticoagulantes, uno habla de apixaban, de dabigatran, de rivaroxaban, edoxaban, betrixaban, o sea, diferentes... Todo el oxaban. Todas las familias de sabanes. Okay. Entonces, ellos tienen un mecanismo de acción diferente a la warfarina y es que ellos no son o no bloquean los factores vitamina K dependientes, como se los mostré en la diapositiva al principio del programa, sino que actúan, por ejemplo, inhibiendo o bloqueando el efecto de un factor de la coagulación en especial. Por ejemplo, dabigatran actúa bloqueando la activación del factor 2 de la coagulación. Rivaroxaban, apixaban bloquean el factor 10 y así. Entonces son mucho más específicos, van a un blanco específico. Entonces este tipo de anticoagulantes tienen la ventaja con respecto a la warfarina de que no necesitan de control. O sea que los pacientes que entran en el programa anticoagulado no van a ir porque están anticoagulados con apixaban, dabigatran o rivaroxaban, no van a ir porque no requieren de control de hacer exámenes para medir los niveles de la coagulación, sino que se asume que ellos actúan y son efectivos allí. Tienen esa ventaja. Lo otro es que se toman una vez al día, muchos de ellos, a veces otros 2 veces al día, no tienen muchas interacciones medicamentosas.
porque, por su mecanismo de acción. Sin embargo, sí se deben tener en cuenta algunos aspectos de ellos. Por ejemplo, rivaroxaban se debe, o si se come o se toma con ciertos alimentos, puede alterarse la absorción. Dabigatran es uno que pudiera generar alguna molestia estomacal, puede producir como una especie de gastritis porque él tiene un componente ácido y pudiera interferir ahí. Algunos antibióticos como la claritromicina, que utilizamos mucho en las infecciones respiratorias, podrían tener interacciones medicamentosas con apixaban y con rivaroxaban, e incluso algunos antidepresivos. Entonces, no es que no tengan interacciones, pero tienen menos, o el perfil de interacciones es mucho más bajo con respecto a warfarina. Y entonces, ¿por qué no a todo el mundo se le recetan los directos? Hay unos que necesitan la warfarina específicamente. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿cuáles pacientes no deberían utilizar estos anticoagulantes directos? Los pacientes que tienen válvula mecánica. Okay. Un paciente que tenga válvula mecánica no debe utilizar un anticoagulante directo. Siempre, sí o sí, deben ser anticoagulados con warfarina. Así que cuando de pronto, como están muy de moda, de pronto algún médico quiera cambiarle, usted está con una válvula mecánica y quiera cambiarle un anticoagulante directo, no se lo deje cambiar porque no hay evidencia hasta la actualidad que se haya demostrado que sirven. Solamente sirve en esa situación warfarina. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esas ventajas, pudiéramos nosotros utilizar esos anticoagulantes directos en las otras situaciones diferentes a la válvula. Pero en nuestro sistema de salud, una caja de apixaban o de eso podrían estar costando entre 300.000 pesos, y eso quizás nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud pobre, no aguantaría tener a todos los pacientes anticoagulados con eso. Entonces, por eso lo primero que uno va a hacer es anticoagularlo con warfarina. Si le va bien, se queda el paciente con su warfarina. Si no, es cuestión de educación. Si no, se buscan otras opciones. E incluso hay situaciones en las que un paciente está recibiendo, por ejemplo, un anticoagulante directo, rivaroxaban, apixaban, y falló, porque no son, digamos que son moléculas infalibles. Puede haber alguna falla o algunas situaciones, pongamos en situaciones donde no hay mucha evidencia, como son el lupus eritematoso sistémico con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, no hay mucha evidencia con los anticoagulantes directos, entonces warfarina sería uno de esos. Perfecto. Entonces, warfarina sigue vigente, no es que la debamos echar al olvido, sino que sigue vigente. Vamos a ver si Cristina me ayuda con esta, que se nos está acabando el tiempo. Mi madre sufrió en febrero una trombosis en la pierna. Le mandaron aspirineta en la mañana y 40 miligramos de atorvastatina en la noche. ¿Estos actúan igual que los demás? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Le podemos decir algo, Cristina? Sí, es muy importante tener claridad. La aspirineta, el Azawin, no es un anticoagulante. Es un medicamento que es un antiagregante plaquetario, pero no es anticoagulante como la warfarina o como la apixaban. Solamente para evitar que se formen trombos. Perfecto. Iba a completar el doctor. Sí, lo que es el clopidogrel, ticagrelor, aspirina, no son anticoagulantes, son antiagregantes plaquetarios. ¿Qué quiere decir eso? Que como les mostré en la primera diapositiva, las plaquetas se unen unas con otras y forman una malla. Lo que hace la aspirina, el clopidogrel, es evitar que se unan, y eso hace que se evite la formación de trombos, pero en situaciones especiales. Por ejemplo, a una persona que le colocaron un stent en el corazón porque tuvo un infarto, o sea, un resortico para abrirle el vaso sanguíneo porque se le taponó por un coágulo, la aspirina y el clopidogrel o el ticagrelor o el prasugrel evitan que cuando pase la sangre por ahí se formen trombos, y ese trombo le tape el stent. Por eso una persona con infarto del corazón que salga de la hospitalización no puede suspender esos medicamentos porque se le tapona automáticamente el stent y hacen un infarto fulminante y ahí mismo pueden morir. Entonces, no es un anticoagulante la aspirina ni el clopidogrel, no Perfecto. Es antiagregante plaquetario. Minutico nos queda, Cristina, ¿cómo concluirías este programa? Nos quedaron muchas recomendaciones, todas las dudas, la completa asesoría, acompañamiento llevaditos de la mano en la clínica de anticoagulados de Cardiovid, pero conclusión. Bueno, como conclusión,
motivar siempre a los pacientes, que no se angustien cuando les digan que tienen que salir anticoagulados. Es un estilo de vida que entre todos los profesionales les enseñamos cómo llevarlo. Muy importante que siempre estén de la mano con todos los profesionales de la clínica y que se cuiden mucho, que se empoderen de esto, porque solamente ellos sabrán qué pueden comer y qué no pueden comer, si me tomo el medicamento o no, si cojo el hábito de tomarlo a las 4 de la tarde o no. Entonces cada persona debe ser responsable por su salud. La anticoagulación lo que hace es brindarles calidad de vida. ¿Y el doctor Torrens? Bueno, me adhiero a los comentarios de Cristina. Siempre se necesita un compromiso del paciente con su salud. O sea, si el paciente se compromete con su autocuidado, seguramente va a ser acompañado por un equipo profesional muy motivado en ayudarle para que él siga adelante, porque son variables que aparecen en la vida que nosotros debemos saber meterlas, incorporarlas en nuestro estilo de vida. Entonces, si lo hacemos de una manera adecuada, la anticoagulación no se vuelve tediosa, sino que es un proceso más que necesitamos en esa etapa de la vida, que lo necesitamos para seguir viviendo. Así es. Y con estas palabras terminamos esta emisión de Sana que Sana. A Ana Cristina Alzate, enfermera de la Clínica de Anticoagulados de Cardiovid, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y al doctor José Gregorio Torrens, médico internista, también qué rico haberlo tenido nuevamente por acá. A la orden. Nosotros nos despedimos, a ustedes gracias por su compañía. Mañana a las 11 de la mañana vamos a hacer un programa como más científico. Vamos a tener a un neurólogo electrofisiólogo, ¿cierto?, que nos va a contar cómo funciona el cerebro, cómo así que las emociones se regulan por este lado, que el habla por acá, que el gusto por otro lado. Vamos a entrarnos en ese maravilloso órgano, vamos a desmitificar muchos asuntos. ¿Será que nos falta por desarrollar mucho porcentaje del cerebro, por ejemplo? Mañana a las 11 de la mañana, todas esas inquietudes las responderemos en Sana que Sana, el programa saludable del canal Televid. Hasta mañana.